Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora. El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel. Yo soy Alicia. Yo sigo siendo el becario. No ha dejado de ser el becario. Y tenemos a Luis Alar con nosotros. Para los que no sepan quién es el becario, pues Luis es el nuevo integrante de 30 Teclas. Se hace llamar así mismo becario, nadie se le ha puesto. Pero oye, qué gran trabajo está haciendo. Le hemos triplicado el sueldo esta semana, lo habíamos comentado. ¿Qué opinas? Sigo cobrando 0, está bien. No, lo mejor es que ahora soy el becario también de Café Librería. O sea, ya tienen narices la cosa. Sí, he decidido que también soy su becario, en plan. Así no voy a prosperar nunca. Pero bueno. Yo he oído un momento de Café Librería y todavía me los vuelvo a encontrar aquí en un podcast que no tiene nada que ver. Todavía colean, ¿no? Todo está mezclado. Al final hacemos un metapodcast entrelazado constantemente. En el ciclo sin fin. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de planificar una novela. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero me parece que como hay un sistema diferente dependiendo del escritor, es una cosa que deberíamos tratar varias veces y además justo ahora acaba de terminar NaNoWriMo, que precisamente y más que otra cosa requiere planificación para no petar, básicamente. Y a pesar de todo, bueno, es difícil llevar el ritmo, ¿no? Así que creo que es un buen momento para que la gente haga un poquito de catch up, ¿no? Con esto y que, bueno, ver qué tipos de técnica existen, qué recursos utiliza aquí, por ejemplo, Alicia. Hablaremos de varias cosas más, de varias maneras de las que se puede hacer y bueno, y por ahí empezaremos. Muy bien. Así que, bueno, Alicia, bueno, por cierto, que Alicia es la primera vez que viene al programa. Eres la primera nueva invitada de la temporada. Que conste. Sí. Así que teníamos ganas de traer aquí y nos ha ayudado mucho también Luis. Así que, bueno. Yo tengo ganas de tener, la verdad, sí, porque habíamos hablado, pero la vida nos atropelló a todos. Sí. Y bueno, lo que bien acaba bien. Había un dicho que tenía ¿Quién empieza? Lo que bien acaba algo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Este inicio es la antiplanificación, ¿eh? Totalmente. Últimamente estamos ahí a verlo todo, a verlo venir. Me da culpa a tope. Me dice, ¿y de qué quieres hablar? De planificar. ¿Y has planificado algo? ¿No? Ese soy yo escribiendo novelas. ¿Para qué? ¿Planificar para qué? Bueno, vale, venga, pues vamos a hacer como que nos lo hemos planificado y te voy a lanzar la primera pregunta, Alicia. ¿Cuál es, una vez tú tienes una idea o una historia en la cabeza, o sea, no vamos a entrar en el tema de la idea, ¿no? Pero ya el siguiente paso, el primer paso que das y dices, ya estoy haciendo la novela, ya estoy empezando con ello, ¿cuál es? ¿Cuál sería tu primer paso para planificar? Yo llevo escribiendo unos 22 años y diciendo que planifico, ponle 22 años también, pero es mentira. Yo lo primero que hago cuando ya he decidido que la idea la voy a escribir es lo que nadie debería hacer nunca jamás, que es escribir. Entonces yo sé lo que pasa. Yo sé lo que pasa cuando haces eso. Tú tienes tu idea, que es maravillosa, y además si eres como yo, más o menos sabes lo que pasa por el medio y más o menos sabes lo que pasa por el final. Entonces te lanzas a escribir y llega como en las 30.000 palabras o así, bueno, depende un poco de si es larga, ¿vale? Porque si es un cuento, sí que es verdad que no lo planifico y me salen de tirón, pues porque son muchos años y ya más o menos lo tengo en la cabeza. Pero las historias largas, como a las 30.000 palabras me paro, 25 o 30.000 palabras, porque no van a ningún lado. Y es cuando digo, date, Alicia, planificar. Es la hora de cambiar. Claro. Entonces aparco esas 25 o 30.000 que me han servido, ojo, y es cuando empiezo a planificar. Ok. Eso es bastante interesante. Perdón, dime. No, que digo que es bastante interesante porque me recuerda a una cosa que no sé, que hago yo y que no creo que no se debería hacer también, pero bueno, que luego si te ayuda a seguir, toda la técnica vale realmente. Yo digo que me sirven estas 25 o 30.000 palabras porque yo no hago fichas de personajes, las hacía, pero no las hago porque
porque me resultan muy encorsetadoras. O sea, yo digo, vale, sí, tiene los ojos azules y tengo aquí al lado tengo un corcho que pone ojos azules 1,70 y una cicatriz en el lado izquierdo. Alicia recuerda al lado izquierdo, no al lado derecho, esas cosas. Sí, claro. Pero si digo, suele reaccionar no sé cómo, o es airado, o es no sé qué, luego no consigo integrar eso bien en la historia. Entonces, como he descubierto que, o sea, solo tengo 47 años y he descubierto que soy una persona impulsiva después de 4 décadas, casi 5, pues yo cedo a mis impulsos, que son ir tirando, ¿no? Y escribir esas 25.000. Y he decidido que eso me va a servir y me sirve para saber cómo son los personajes de verdad. Porque durante 30.000 palabras tienes que hacerles hacer cosas y reaccionan. Claro. Y entonces es como la ficha de personaje extendida. Entonces, contando con que lo que hago es escribir unas 30.000 palabras sin planificación ninguna, eso en mi lenguaje y mi mundo particular es planear el personaje lanzándolo al mundo, que es lo que decía en el libro que estaban utilizando para el NaNoWriMo, hablaremos de esto luego después, que es pues irme de copas con él. Yo lo saco de la mano y las cosas y luego a partir de ahí pues lo vas limando. Esto que has hecho no me gusta cómo lo has hecho, no te pega, amigo. Y así. Bueno, pero ahí observo 2 cosas. La primera, te conoces a ti misma como escritora, que eso es fundamental porque sabes cómo funcionas. Y lo segundo, que en realidad dentro de la no planificación hay un proceso en el que sabes cómo está. O sea, esto es como cuando en una empresa planifican un proyecto y lo planifican con el retraso incluido. Sí. O sea, claro, dice, esto porque lo has... ¿Sabes esto a dónde no vas? debería, Sí. Claro, esto no debería estar incluido en el proyecto, pero lo incluyen porque saben que lo va a haber. Entonces es como que ahí hay una estructura, hay una metodología. O sea que en realidad un poco de... Sí que lo veo, vamos. Hay un conocimiento, ¿no? de ti misma en ese sentido, porque ya sabes cómo van a ser las cosas y lo que te va a acabar ocurriendo. Entonces, en el fondo, estás creando una estructura para apoyarte a que la novela salga bien, ¿no? Es que lo de, hablemos de planificar una novela y lo que decías tú, hay diferentes métodos que le valen a diferentes personas, bla, bla, bla. Si tú lo sueltas a palo seco, puede ser causa de muchísimas frustraciones. Si tú dices, tengo que planificar una novela, tengo que hacer esto el primer día, esto el segundo y esto el tercero. Y resulta que cada persona es un mundo, por muy cliché que sea la frase, es cierto que cada uno funciona pues según sus biorritmos y sus mecanismos y sus filias y sus fobias. A mí me frustra muchísimo seguir reglas. Yo recuerdo que cuando conocí el blog de Gabriela Campbell, estuve mentalmente 5 años sin hablarla. O sea, no la hablaba porque era como, pero yo no puedo hacer nada de eso que tú dices, puedo hacerlo, no me sale, no va conmigo. Soy una escritora horrible, es que no debo de ser ni una escritora. Ojo, que me llevo muy bien con Gabriela, últimamente nos escribimos y todo mensajes graciosos, quiero decir. Entonces, lo que tienes que hacer es integrar las normas que están por algo, que están porque funcionan, ¿vale? Con cómo eres tú. Y es que a mí no me sirve de nada empezar con la cuadrícula desde el momento 1 porque es que me da la sensación de que me han puesto unos grilletes. Pero sé que la cuadrícula sirve y me sirve a mí también, pero me sirve en el momento en el que me sirve, que no es el primero. Ostras. Me río porque yo paso por algo similar. El blog de Gabriela es maravilloso y tiene muchísimas técnicas, trucos, pero es para alguien que tiene ese ya nivel de o ya eres planificado de base o has aprendido a ser planificado. Pero también me pasaba con muchas cosas que cuenta Javier Miró, que también es de ser muy planificado y muy organizado, pero yo lo intento y me frustro. O sea, es que me encanta porque yo viviendo lo mismo que Alicia. Y yo también hago lo mismo. Yo empiezo a escribir sobre mis personajes, los meto allí a ver cómo reaccionan y ahora me siento más reforzado en mi método, en plan, vale, este método también vale. Es la sensación de todo mal, ¿no? Es la sensación de que lo lees y dices, Dios, todo mal, lo estoy haciendo todo mal. Sí, es horrible esa sensación, ¿eh? Sobre todo cuando lees a alguien cuya obra te gusta. Gabriela es muy buena escritora. Y tú dices, ostras, es que a lo mejor si quiero escribir algo tan bueno lo tengo que hacer así. Y no. Claro. Y es verdad que me conozco, llevo muchos años viviendo conmigo. Los primeros 20 no me hacía mucho caso. Pero ahora ya un poco más. Pero ahora ya, pues bueno, pues voy viendo. Y es que es muy difícil ser como los demás, porque no eres los demás, colega, eres tú. Entonces, pues yo siempre digo que escribir tiene que ser divertido
porque si no, pues vete a una oficina, que total para sufrir hay miles de trabajos. Y la mayor parte de la gente que conozco que escribe tiene otros trabajos. Joder, no sufras en este también. Entonces, flow. La primera parte del plan, flow. Sí, y aún así cuando planificas siempre tienes que dejar un porcentaje a lo que vaya saliendo. Porque luego, por mucho que planifiques, aunque tengas todo súper estructurado, todo súper pensado, una vez estás escribiendo, pues te das cuenta de que hay cosas que, pues tú mismo sobre la marcha salen cosas. O sea, yo planifico mogollón y aún así hay veces que dices, no me mola este personaje, ya tiene una personalidad que choca demasiado con esta, o de repente se te ocurre una cosa. O sea, que al final siempre tienes que dejar una puerta abierta para que no todo sea la carretera que has pensado. O sea, que eso está guay. Esto es un poco lo del ser híbrido, ¿no? El tema de que dice la gente, sí, hombre, móntate un poco tu estructura, pero deja espacio a que las cosas se configuren por sí solas, ¿no? Porque en el fondo, yo, por ejemplo, empiezo siempre por el final. Es una cosa que, o sea, y no digo que me esquiva la escena final, sino que sé cómo quiero que terminen las cosas y empiezo a hilvanar desde ahí, ¿no? Hacia atrás. A ver, entonces, ¿qué personajes necesito? O sea, ¿cómo hace la gente, ¿no? Que esta función, ¿quién la cumple? Pero claro, no sé cómo actúa cada persona. Eso va saliendo a medida que tiras a la gente entre medias, ¿no? Porque es lo que decías tú, entre medias no sé qué pasa. Más o menos me lo imagino, pero muchas veces yo, por ejemplo, no me hago escaletas jamás. O sea, yo me apunto una lista de nombres y luego le voy añadiendo pues las cosas que van surgiendo a medida que van surgiendo, ¿no? Vale, pues esta persona puede ser más así, ¿no? Y también depende un poco de la reacción que vaya a tener cada personaje ante una situación. Unas veces yo qué sé, planeo que vaya a ser un personaje vaya a cumplir una función y al final la historia me pide que sea otra. O sea, a lo mejor la historia inicial me dice, o sea, es de una manera y luego me doy cuenta de que va a mejorar mucho si el personaje hace cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece, yo no creo en las escaletas en el sentido desde el primer momento de hacerlas. Yo creo en el sentido de las escaletas de tener esa información para que no se te olvide luego que lo que decías tú, que la cicatriz está en el lado derecho o que tal, y luego sí ir rellenando esa información a medida que pasa la planificación, ¿no? Hay una cosa importante que se me acaba de ir de la cabeza, pero bueno, como hay otra cosa importante de la que sí me acuerdo, pues iré a la segunda, ya volveré a la primera. Estoy en unos momentos de mi vida con mucho estrés, señoras y señores oyentes, por eso tengo las sinapsis un poco perjudicadas. Me hace mucha gracia lo de que se va la historia por un sitio o por otro. Yo soy de las personas que no creen en las musas y no creen que las historias pidan cosas o se vayan a sitios. Soy de esas. A veces lo digo porque es inevitable decirlo, porque parece que es lo que pasa. Pero no, lo que pasa es que en realidad no has planificado bien, pero sabes cómo tiene que ser una historia. Claro. O sea, no me odies, ¿vale? Es una manera de decirlo. Pero yo creo que lo que pasa es eso. Al final todas las historias que fluyen bien y que son buenas historias y que están bien construidas, y aquí entramos un poco más de lleno en el tema del programa si queréis, tienen determinados elementos, pues lo típico de planteamiento, nudo, desenlace, primer punto de giro, punto medio, bla, bla, bla. Si llevas X tiempo leyendo o viendo pelis, porque al final la estructura es muy parecida en los dos medios, eso lo tienes en el coco. Eso, puede que no sepas describirlo, pero sabes que está ahí. Y cuando empiezas a escribir, por lo general, ya vienes de leer y de ver pelis, independientemente de a qué altura de tu vida lo hagas. Uno, creo yo, que no empieza a escribir antes de leer. Es una cosa, sería muy raro. Entonces, tú sabes en tu cabeza cómo tiene que ser una historia. Tú sabes que en determinado momento tiene que pasar algo muy gordo que haga que el protagonista salga de su casa, aunque no sepas que eso es el primer punto de giro. Y sabes que en algún momento tiene que haber una revelación que haga que lo que todo iba mal de repente pues se encauce, más o menos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, cuando tú vas escribiendo rollo brújula, tú no tienes, no estás pensando en el primer plano, ¿vale? No estás pensando en eso, estás escribiendo porque es lo que mola, escribir. Claro. Y cuando te das cuenta de que tu historia te pide otra cosa, creo que de lo que te estás dando, creo que es la estructura de la novela, que la tenemos ahí todos en background diciéndote, te despistas, te falta. Y creo que lo que pasa es eso, que es muy poco místico y muy poco bonito,
pero a mí me da mucha seguridad. Es real. Sí, es verdad. No, pero me ha gustado mucho cómo lo has puesto, o sea, me parece, claro, que te lo pide la historia es una manera bonita, como dices tú, de decirlo, ¿no? Pero en el fondo es esa parte de ti mismo diciendo, es que esto realmente tiene más sentido así, o así, sí, ¿no? O funcionaría mejor de otra manera, o lo que pasa. Hay un motivo por el que no me gusta, aunque a veces lo hago porque soy humana, hay un motivo por el que no me gusta hablar de inspiración y los personajes que hacen cosas y las historias que toman decisiones, que es que parece que haya una conexión especial entre los escritores y el hecho de la escritura. Y hay muchísimos escritores nuevos o inexpertos o noveles o que quieren pero no saben y no se atreven, que todo eso les parece como magia mística y les echa mucho para atrás. Y yo es que quiero leer mucho y quiero leer a cuantas más personas diferentes, mejor. Entonces quiero que toda esa gente escriba. Y es verdad que la literatura no son matemáticas, pero un poco sí. Estoy bastante de acuerdo de eso, ¿eh? O sea, te lo digo. Simplificar always. Sí, todo completamente. Eso puede asustar también bastante a la gente, ¿eh? Si dices la literatura son matemáticas, también asusta al mismo número de gente que quiere ver esa mística. Bueno, pero los que quieran ver la mística, esto todos tenemos Twitter aquí. Como todo. Sí. Los que quieran ver la mística dirán lo que decía yo a escondidas a Gabriela. No tienes razón, es mentira, existe. Y los amigos de las matemáticas verán en mí una salvadora. Y al final, win-win, espero. Pero yo entiendo por dónde vas, sí. Eso del aprendizaje previo que estás contando, es que hace unos días hablaba con una amiga escritora, que da la sensación que la primera novela a veces sale sola, o sea, y luego las siguientes cuestan muchísimo más de escribir. O sea, y no sé si por ahí que tienes tan incorporada esa estructura en tu mente que ya es fácil, y la siguiente, cuando ya empiezas a saber más, empiezas a estudiar más y te pides más de ti mismo, es cuando se te complica todo. No sé si me estoy explicando. Esa es la curva de aprendizaje, creo. A mí, creo que eres como mi espíritu animal. A mí me ha pasado eso también. Esto tú te lanzas a escribir y como no sabes nada, pues todo el monte es orégano y tú terminas la novela de tirón y todo es chupi. Y dices, joder, qué bien. No la leas luego después, ¿vale? No, pero a veces sale bien. Hay veces que sale, pues está bien, o sea, no sé. La primera al principio sí, luego cuando la ves... Claro. Luego corriges, pero al principio bien, no sé. Pero me está encantando esto, o sea, este análisis. Bien. Mi primera novela está en Wattpad y si queréis reíros mucho de mí, pues vais y la buscáis. Es espantosa. ¿Y por qué está en Wattpad? Pues porque todos hemos escrito cosas espantosas. Yo reivindico mis cosas malas también. Y muchos en Wattpad, además. Y muchos en Wattpad, sí. A ver, lo de la curva del aprendizaje está. Pues eso, tú empiezas y a veces te sale bien, venga, vamos a creer eso. Y luego vas estudiando y tienes cada vez más herramientas. Y las cabronas de las herramientas no encajan con lo que tú creías que sabías y desde luego como tú las tienes pero no sabes usarlas, no sabes qué hacer con ellas y entonces todo cuesta más. Hasta que, en mi caso, lo que pasó fue que leí un libro que me contaba lo mismo que todos los demás porque escribir tampoco es tan complejo y al final todos los libros cuentan lo mismo, lo que pasa que algunos te llegan mejor y otros peor. Entonces yo encontré el mío y fue, ¡ostras, que esto era así! Todo esto que estoy diciendo y que está dando vueltas en mi cabeza y que no sé muy bien cómo usar, era esto. Es decir, era lo mismo, no había cambiado nada, pero de repente lo entendí. Y para mí fue mucho más fácil. Entonces sí, lo primero que escribes es más fácil escribirlo. A partir de ahí, pues parece que vas escalando la montaña ahí con dolor y luego de repente ves el valle y dices, fíjate, voy a borrar todo esto que he escrito hasta ahora y voy a... Ahora... Pero eso me encanta lo que estás contando, te lo digo de verdad, porque, o sea, estamos hablando de cosas, echando cosas así sobre la mesa y vas diciendo, claro, pero es que esto es así. Y de pronto he dicho, pues es que es verdad. Es que yo en la segunda novela que empecé dije, oye, pero esto no me estaba costando tanto la primera vez. O sea, bueno, en realidad no es la segunda novela que empecé, es la cuarta, pero la cuarta que empecé de verdad. O sea, claro. Es la segunda que empecé de verdad, quiero decir, ¿no? Y me recuerdo, empecé el primer capítulo 3 veces diferentes, que era una cosa que yo había oído de que hacía la gente, pero yo no. Entonces, claro,
al empezar así decía, pero ¿por qué me está costando tanto esto? Y claro, yo creo que es un poco eso, ¿no? Ese rollo de que en ese momento ya empiezas a saber algo más, ya empiezas a entender conceptos, herramientas, estructuras y ya no es tan fácil atacar como la primera vez, que a lo mejor te sale de forma natural y te puede salir bien o mal. Y sobre todo suele salir más mal que bien, pero bueno. Y que tienes, que tienes la presión de que tienes que ser esa segunda novela como mínimo igual de buena que la... O igual de mala, pero mejor. Menos mala. Claro, o sea, tendría que tener la misma nota o mejor. Y entonces también tienes una presión añadida, ¿no? De, ostras, es que... Entonces, bueno, es un poco profesionalizar también. Claro, y no solamente tiene que ser igual o mejor, preferiblemente debería ser distinta. También, es que también es eso, no puedes, es que son muchos factores, mucha presión y normalmente eso afecta. Pero bueno. Eso es. Había una cosa más que has comentado antes y se me va a ir de la cabeza segurísimo, porque yo también estoy que se me va todo de la olla, pero que me ha parecido bastante curioso y es el hecho que yo creo que la gente no se da cuenta suficiente de que lleva tanto tiempo mamando películas y libros y tal, que es verdad que a veces que empiezas a hacer tu primera novela sin saber nada de recursos y de forma natural y casi genética, digamos, pues hay cosas que vas escribiendo y que más o menos entiendes, pues eso, ¿no? Cuando es lo del giro y lo que comentabas, dónde va un plot twist, no sabes que es un punto de giro, pero sabes que algo va ahí, ¿no? Esto me ha recordado un poco, parece una tontería de analogía, pero me ha recordado un poco a los escritores, somos un poco como esos gatitos que a los 2 meses ya están cagando en la caja, o sea, sin que nadie les enseñe, pues nosotros somos un poco así, ¿no? O sea, sabes dónde está la caja y para qué sirve, pero claro, no sabes cuál es la herramienta, simplemente vas directamente a ello, ¿no? Pues es un poco eso, es una analogía un poco bizarra, pero ahí está. Es súper gracioso eso porque yo en Patreon los relatos de mis invitadas los analizo y el análisis se lo mando a mis invitadas y aparte se lo doy a mis mecenas como recompensa. Y la primera reacción de todas las autoras invitadas que me han mandado un cuento, bla, 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 es decir, Dios mío, pero hay tanto que decir de mi cuento, pero yo he hecho todo esto y lo he hecho bien. Y es como, pues claro, eso es como cuando de repente tienes no sé cuántos años y estás cantando una canción que pertenece a 2 generaciones anteriores y no sabías que te la sabías. Pero es que te la cantaba tu abuelo de pequeño y tú no estabas aprendiéndotela, pero la letra está ahí. De repente suena la música en no sé dónde y tú te sabes la letra. Pues esto es igual. Y es como, pero he puesto he usado el verbo otro. Pues claro que lo has hecho, porque has estado prestando atención aunque no lo sabías y pues sabes usarlo y se usa bien. Y ahora que ya lo sabes, lo puedes repetir. Eso es lo maravilloso. Cuando lo has hecho y no sabes que lo has hecho, no puedes usarlo. No tienes la herramienta dentro de la caja. Pero cuando has usado algo una vez y te dicen, mira, has hecho esto aquí, puedes repetirlo y puedes cambiarlo de sitio. Y, bueno, yo con esto es que me emociono mucho porque me encanta. Sí. Lo ha hecho por esto, claro, es verdad. Fíjate, y entonces ahora lo puedo hacer y esto tendrá el mismo efecto si lo hago y empiezas a hacer cambios y a experimentar y tal. Mola muchísimo. Luis, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál es tu sistema? Ya que estamos aquí compartiendo el sistema cada uno, yo he hablado del mío un poco también, el caos es mi sistema. Luis, ¿cuál es el tuyo? ¿Tú cómo te planificas? ¿Tú te planificas? Yo lo intento, yo de verdad que lo intento. De hecho, yo le copio el sistema a David Hill, porque yo somos fans de David Hill y es nuestro dios, y le copio el sistema de las fichas porque, a ver, yo digo que yo no he escrito ninguna novela, yo he escrito de momento 2 fix-up, relatos, y no es lo mismo escribir una estructura de fix-up, aunque en el fondo sea una novela, que escribir una novela tal cual. Y he sido incapaz de concluir nunca una novela porque creo que no sé planificarla aún. Por eso yo estoy aquí encantado escuchando a Alicia y me está animando mucho, porque me pasa eso de que empiezo, a veces planifico, lo tengo planificadísimo, fichas capítulo por capítulo, lo que pasa, el arco del personaje. Y cuando hago esto, planifico mucho, me pasa algo, que me aburro. O sea, ya me he contado la historia a mí mismo, ya sé lo que pasa, y ahora ¿por qué lo voy a escribir? O sea, ¿dónde es muy está interesante. Ahora? Y eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí. A mí eso me pasa a mí también. Es que además eso es una historia de la que habría que hablar, el tema de
¿La historia es aburrida porque es una mierda o te estás aburriendo de ella porque ya te la conoces? Claro, o sea, ¿cómo se distinguen estas cosas, no? Bueno, al final es un poco el tema de los lectores beta, entiendo, pero ¿vosotros tenéis alguna técnica para intentar discernir la paja del... Anda, hay un gato ahí. Me encanta. Para discernir una cosa de otra, ¿tenéis alguna técnica vosotros, aparte de los lectores cero, cuando estáis planificando, cuando estáis montando la historia? Bueno, yo cuando estoy planificando, si ya he escrito las 25.000 palabras de antes y las he dado por perdidas, no, las he clasificado como lo que son. Si a partir de ahí sigo, es que la historia me interesa. Entonces, es verdad que en algún momento me aburriré porque escribir una novela te puede llevar hasta un año, desde el momento cero hasta... A mí me lleva menos, ¿vale? Porque soy de las que se aburren rápido, entonces voy tirando millas para no aburrirme. Pero cuando me pasa, lo que hago es dejarla en el cajón y escribir un relatillo o dos que no tengan nada que ver. Y entonces vuelvo y releo. Yo tengo la suerte y llamarlo suerte a lo mejor es un poco paradójico de que se me olvida lo que escribo. O sea, yo termino un relato, esto te lo pueden contar mis editores, es cierto, yo termino un relato y estoy corrigiendo el relato y, bueno, mira, Barro, que es la última, que es la novela que hemos escrito, la última, a mí me mandaban las correcciones de capítulo en capítulo. Entonces me mandaban las correcciones, yo hacía las mías, aceptaba, no aceptaba, cambiaba cosas, bla, bla, bla. Y al día siguiente, Mary me mandaba un mensaje, oye, ¿esto que has cambiado, qué pasa aquí? Y yo, pero eso pasa. O sea, a mí se me olvida lo que escribo de un día para otro. Entonces, claro, si yo dejo las cosas descansar una semana, para mí es una novela nueva. Si en ese momento releo y me mola, pues sigo leyendo. A ver, que sé lo que pasa, ¿vale? Es mía, no es una cosa de... Claro. Pero sí, se me olvidan mucho las cosas. Entonces, yo tengo esa suerte. Yo lo que hago es eso, dejarlo reposar y luego seguir. ¿Y lo relees todo y luego sigues? ¿O no hay el miedo de empezar a cambiarlo todo? Sí, eso como también son muchos años, eso me pasaba antes, ahora lo que hago es leer el último capítulo, los dos últimos. Si veo que me interesa de verdad, me voy más para atrás y ya me he prohibido editar mientras escribo. Entonces, pongo notas para la Alicia del futuro en post-its y lo dejo. O subrayo y luego me encuentro con cosas como que me dicen mis editores, Alicia, esto está en amarillo fosforito, ¿por qué? Yo, nunca lo sabremos, amigo. A ver si lo recuerdo. ¿A mí qué me cuentas? Algo quería hacer yo ahí. Algo no me gustaba, pero ahora sí me gusta. Pero ahora me parece bien. Somos escritores separados al nacer, ¿eh? Me pasa exactamente lo mismo. Me encanta. Pues en mi caso no, yo soy de estos que tiene todo súper esquematizado. De hecho, ahora ando con la segunda novela, empecé a hacer el esquema. Estaba ambientada en la Primera Guerra Mundial, entonces yo me fui a Francia en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en el 2018 y desde entonces he estado haciendo esquemas, fichas de personajes, guiones, apuntando qué va a pasar, cuándo y dónde, y ahora en este mes, que era el NaNoWriMo, he escrito todo el tirón. Y fíjate, o sea que 2 años planeando, me tiro más tiempo haciendo el esquema y la planificación que escribiendo, ¿sabes? Pero bueno, claro, a mí es lo que me sirve, entonces, claro, cada uno tiene su... Pero eso está guay, a mí me encantaría poder hacer eso. Yo tuve una época en 2018, curiosamente, en la que era escritora fantasma, o sea, yo escribí como 5 novelas en un año. A mí me daban el guión, no era mío, es verdad que me decían, tiene que pasar esto. O sea, el guión tenía, 9 folios. Entonces lo que yo hacía era eso que has hecho tú, pero en mucho menos tiempo, porque pues 5 en un año son 2 meses por novela, un poco más. Entonces yo me hacía escaletas por escena. Y sin ningún problema, en 15 días, pero no eran mías, o sea... No sabía cómo meter datos en claro. Que lo hacía, y son buenas, ¿eh? Quiero decir, no son malas. Sí, pero obviamente no es lo mismo, claro. No. Pero que es un método que funciona. Yo lo que pasa es que, no sé, para mis cosas no termina de salirme así. Claro, al final es eso, que cada uno encuentre su fórmula. Eso o sea es. que
Eso es. Y lo que le vaya mejor. Es verdad que... ¿Cómo digo, que si pudiera, estoy segura de que sería mucho más feliz. Pero tengo mis dramas de actor. Dramas personales de esto, ¿no? Bueno, desde luego hay una cosa que has dicho que me parece completamente, bueno, para enmarcar, ¿no? Y es que no se puede intentar adaptar una cosa a tu estilo. O sea, no tu estilo a un recurso, quiero decir, al revés. O sea, los recursos tú los intentas meter, si funcionan, vale, si no, no. Pero tu estilo no lo puedes intentar adaptar a un recurso porque te vas a acabar tostando ahí, la verdad. Y al final, oye, uno es como lo que hacemos un poco en este podcast, ¿no? Nosotros hablamos de cosas, oye, se nos ocurre, vamos a hablar de esto o de esto otro, ¿no? Y vamos mostrando a la gente, oye, y coge lo que quieras, ¿no? Al final claro. Es eso. Te viene bien, te funciona este tipo de cosas. Pues yo, por ejemplo, soy un caos para otras cosas. Yo soy híbrido en ese sentido. Porque si fuera de brújula, estaría dando vueltas la brújula. Entonces, pero claro, hay gente que es mucho más planificada, como por ejemplo Miguel, en ese sentido. Hay gente que también es híbrida, pero lo hace a su manera, ¿no? Es un poco, tú también eres un poco así, ¿no? Porque si vas tirando de la idea, pero luego al final te vas haciendo la estructura a medida que avanzas, ¿no? Yo entiendo que es un poco así. Híbrida en realidad. Una vez que ya me he comprometido con mi idea y que empezamos a dormir juntas las dos y tal, porque luego uno sueña y es imposible, o sea, llega el punto obsesivo este de la novela, que es guay porque es cuando dices, esto me está gustando de verdad. Ahí sí que ya me cojo la estructura clásica, la de los 3 actos y me siento una tarde, 2 tardes, más no, porque si no me aburro. O sea, es que necesito hacer cosas distintas. No, tengo un cerebro entiendo eso. Sí. de controlar en ese sentido. Necesito hacer cosas diferentes todo el tiempo. Porque si no me parece que estoy estancada. Voy a hablar de esto con mi terapeuta, porque creo que esto no va a venir bien. Entonces ahí lo que hago sí que es cogerme eso, la estructura de los 3 actos y decir, vamos a ver, planteamiento, ¿cuánto creo que me va a llevar la historia? Esto también saberlo, pues te lleva unos años de práctica, ¿no? Pero 100.000 palabras, 50.000, las que sean, vale, pues a las 25.000 palabras tiene que pasar esto. O sea, ¿sabes? Primer punto medio, disparador, no sé qué, no sé cuántos, y el clímax va a ser así, y las personas que se van a encontrar van a ser estas, y ¿cuáles van a ser? Entonces ahí sí que planeo un poco más. Es como, ¿cuáles van a ser los eventos clave de la novela? Claro. Y cómo voy a llegar desde el primero hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero, desde el tercero, bla, bla, bla. Y ahí ya no estoy escribiendo, porque bueno, ya he escrito todo lo que... Tengo aquí el rabo del gato en medio. Me encanta. Pues eso, que ahí ya me lo pienso un poco más antes de escribir. Y es verdad que a veces me dejo llevar por la pasión del momento y tengo largas escenas en el medio de mi esquema, pero bueno, como afortunadamente o no tan afortunadamente... Bueno, para mí es afortunadamente porque me funciona, así que qué narices. Claro. Escribo a mano, señores, en el siglo XXI, yo escribo cosas a mano. Sí. Y lo digo que fuerte porque luego o sea, tiene que doler la mano, vamos. Estar ahí. Dime. Luego cuando transcribes no cambias nada. Claro, sí. Ah. Sí, es que eso te iba a decir, como afortunadamente escribo a mano, pues el primer typing ya es segundo borrador casi. Porque claro, toda la planificación me la he hecho a mano, ahí voy metiendo escenas, las que no están escritas las escribo por primera vez en un ordenador y las que sí, pues veo dónde las meto y tal. Bueno, y los terceros borradores escribo entre las líneas, escribo a mano entre las líneas del Word, o sea, pero es que para mí... En la pantalla. No, en la pantalla, no, imprimo, en serio, sí. Pero es que me gusta mucho escribir a mano. Esto es para mi terapeuta también. Me da la sensación de que hago más si lo hago a mano. Me da la sensación de que estoy trabajando de verdad. No, tiene sentido. O sea, es más por eso que por nada más. No es que el formato digital de... No, ni tengo una Moleskine ni nada en cuadernos de bazar, tranquilamente. Todo a 100, ¿no? Tengo un boli especial, no. Es que me gusta mucho escribir. Es verdad que el otro día lo contaba,
escribo mejor en papel pautado de una línea, que la pauta tenga, que sea muy clarita, que la línea sea muy clarita, porque si no parece que la línea es más importante que lo que yo escribo y amigo, eso no. Y que tenga una separación pequeñita, que sea pequeñita. Esas son mis manías, pero aparte de eso puede ser un papel horroroso y todas esas cosas. No, pero yo entiendo eso perfectamente, porque yo solía escribir bastante en cuadernos, no novelas, no historias, pero rollo, bueno, yo me hacía unos cuadernos de viaje cuando viajaba por ahí, ¿no? Es así una cosa más así romanticona. Iba anotando cosas y lo hacía todo en estos cuadernos y me encantaba hacerlo así, entonces me parece que tiene todo el sentido, vamos, también. ¿Qué decías, Luis? Te he visto ahí la cara de decir algo. En esa planificación que luego lo escribes, que lo organizas por capítulos, por escenas, son bullet points. Es que ya hablo como en el trabajo. Guioncillos ¿qué pones? ¿Qué escribes? ¿Cómo lo haces? Por eso es donde me está fallando, digo, ya que somos almas gemelas, y lo voy a copiar. Claro. Vale, de inicio escribo un segmento. O sea, yo hago una línea horizontal con dos verticales, un segmento matemático. Entonces mates, al final estamos con las matemáticas. Soy súper de letras, ¿eh? Y eso lo divido en 4 y entonces el planteamiento y el desenlace son más corticos y lo de dentro es el nudo. Y luego le pongo números, seguimos con las matemáticas. Si la historia va a tener 60.000 palabras, pues lo primero pasa a las 15.000 y luego mogollón y luego 60.000. Y luego mogollón. Quiero decir, pues marco el planteamiento y el desenlace con el número de palabras. Y ahí voy sacando, hago como un arbolito, voy sacando el primer punto de giro. Va a pasar que el protagonista se encuentra con la superbruja no sé qué. Y lo pongo ahí. Y una vez que tengo el segmento con los depende, a veces uso 8, a veces uso 3, 5, con los eventos más importantes de la novela, entonces ya empiezo por capítulos. El planteamiento va a tener 3 capítulos. Y cada capítulo va a tener palabras aprox. Y entonces cada capítulo saco otro segmento, porque para que los lectores sigan leyendo, lo importante es darles el flujo de información que conocen, que es presentamiento, nudo, desenlace. A veces hasta casi la unidad de la frase. Entonces voy haciéndolo así y luego con bullet points. Yo esto lo había oído y sé que hay herramientas en internet, no sé el nombre, pero sí que si tú pones el número de palabras de tu novela, 60.000, pones y entonces te dice, vale, pues en la palabra 45.000, en este caso, tendría que empezar ya el último acto. En la palabra en torno entre la 25.000 y la 26.000 tiene que haber el giro en torno, como que te lo calculan muy esquemáticamente de lo que funciona, que obviamente pues tú siempre lo puedes adaptar como puedas, ¿no? Pero que es interesante esto que has dicho, de que hay mucha matemática detrás, porque luego al final es verdad. Y luego, joder, ya aquí nuestro becario que sabe mucho de cosas de marketing, joder, luego a la hora de vender una novela muchas veces ya incluso puedes saber si encaja en determinado tipo de público porque cumple con ese patrón o no. O sea, es que al final es una cosa, joder, más compleja de lo que parece, pero sí. Los seres humanos calculamos cosas porque al final la vida es así, la tenemos que compartimentar para poder entenderla, ¿no? Entonces, claro, al final la estructuramos como se estructuran las novelas. Es súper gracioso porque hace poco decía yo en Twitter que había escrito un relato en el que también hice esto, pero empecé desde el punto medio en lugar de desde el principio del segmento, empecé desde el punto medio y dije, a la mitad va a pasar esto. Y esto era que una mujer subía al monte y daba un grito. Ese era el punto medio del relato, sí. Lo que pasa es que la revelación no la tiene ella. Se publica el año que viene el relato en una antología. La cuestión es que la idea esta era la idea que se me había ido antes, la idea 1 que no he dicho antes, viene ahora, atención. La cuestión es que en mi idea inicial de este relato había que una mujer subía al monte y daba un grito y pasaban cosas, que se transformó en esta mujer en la mitad del relato va a dar un grito y van a pasar otras cosas. Vale, al hilo de la historia hace cosas, la historia pide cosas, hay algo
que me gustaría que tuvieran especialmente en cuenta los escritores que empiezan o los menos expertos, porque suele ser muy frustrante también, que es que tú empiezas a escribir una historia, tú empiezas con una idea y crees que la historia que vas a escribir se va a corresponder con esa idea inicial. Casi nunca pasa eso. Sí, Casi nunca pasa eso y está bien que eso pase. O sea, no es que, porque yo esta frustración la tuve durante años, o sea, no es que tú seas una inútil que no sabes escribir las ideas que tienes, no. Es que las ideas evolucionan y está bien que evolucionen, porque por lo general, desde el embrión hasta el producto final, la idea se hace o más compleja y está bien, o más simple y también está bien, pero en cualquier caso evoluciona a mejor. O sea, claro. Esto encajaba mejor en el otro. No, pero me parece una nota bastante interesante, porque es cierto, o sea, es un poco va a colación del tema de que las historias te piden cosas, pero luego no es la historia pidiéndote nada, es tú mismo entendiendo que la historia tiene más sentido de una manera, y que ese es el desarrollo correcto, sea lo que sea, como has dicho tú, más simplificada o se complique hacia otra dirección que no esperabas, etcétera, ¿no? Y lo que sí que quería decir en este momento era eso, que aparte de lo del segmento y que mi manera de planificar más o menos estándar es esa, en el caso de una mujer sube al monte y da un grito, yo ahí lo que tenía eran 2 historias paralelas, que es algo que sucede a menudo, y ese era el punto en el que se juntaban las 2 historias. Entonces, ese segmento en mi cabeza nunca podía ser una línea recta, aunque lo es, ¿vale? Pero en mi concepción del relato era una pirámide. Entonces yo tengo una historia que sube, que tiene el clímax en el momento, en la mitad del relato, y una historia que baja y que tiene el clímax final del relato pues al final del relato, como debe ser, en la base de la pirámide. Me refiero, ¿qué quiero decir con esto? Que tenía un sentido, aparte de hablar de mi relato. Que incluso una misma persona no tiene por qué hacer las cosas de la misma manera siempre, que a cada historia también le funcionan diferentes metodologías y diferentes maneras de pensarlas, y que experimentar es bien, experimentar mucho, es de lo más divertido y es, contestando a tu pregunta de antes, lo que hace que te aburras menos, por lo menos en mi caso, de las historias. En el caso de Miguel seguro que no, porque es mi ídolo a partir de hoy. Pero a mí me sirve mucho eso. Sí. Bueno, pues me parecen grandes consejos además porque yo creo que son cosas de las que no hemos hablado, no las hemos verbalizado además de esta forma y que van a ayudar un montón a la gente que escucha el programa. Así que bueno, oye, así como estamos cerca de terminar, si alguno de vosotros tiene alguna última cosa que añadir antes del libro de la semana, es el momento. ¿Habemos? ¿No habemos? Pues pasamos al libro de la semana, entonces. Pues, Alicia, ya que estás aquí con nosotros, nos gustaría que nos recomendaras una novela y ya de paso que nos hables un poco de Barro también, que salió hace poco con Literap, ¿no? Sí, esto lo vamos a planificar, ¿no? Porque yo no sabía que tenía que recomendar un libro. Es que hablamos de planificar, pero nosotros no planificamos. No avisamos, somos así. A ver, becario. Esta es la sorpresa. En mi briefing, señor becario, no había lo de búsquese usted un libro. Es que no hace falta que lo bien. Pues mientras Alicia se lo piensa, yo voy a recomendar otro libro de Alicia, en el que yo también estoy, así nos hacemos broma mutua, que es la antología Vínculos Oscuros, también es en Literap, donde Alicia tiene una historia muy perturbadora de una abuela y una nieta, y esas historias que te dejan mal. Y te me digo, más y más. También es un poco chungui. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, hablo de mí. Y la antología está súper bien. O sea, ahora que me la he leído hace poco todos los relatos de todas las compañeras que hay cosas muy interesantes y esas intensas que te llegan a fondo y te retuercen el corazón. Vínculos Oscuros, ¿verdad? ¿Con qué editorial era? Literap. Literap, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vale. Bueno, pues si se te ha ocurrido alguna, Alicia, si no, cuéntanos algo de Barro. Sí, no, yo voy a recomendar Agujeros de Sol de Nieves Morias en Dilatando Mentes. Qué bueno. Porque además se han pulido la primera edición en 0 meses, en muy poquito tiempo, y están reimprimiendo ahora.
Es muy, muy buena, es compleja, es diferente, estoy súper de acuerdo con Aritz Peverra. Si Nieves fuera estadounidense, sería súper mega ventas. Es muy buena, es terror, es muy chunga y está muy bien. Nieves Aquí dice, en esta casa somos muy fans de Nieves. Nieves dice que ya lo de los 3 actos mal, pero yo os emplazo, lectoras y lectores, a buscar los 3 actos y todos los puntos de giro que están. Porque Nieves también ha visto muchas pelis y ha leído muchos libros y también se sabe el flow que tenemos todos en la cabeza. O sea que muy sí, bien. Agujeros de sol, a por ellos hoy. Muy bien, agujeros de sol entonces. Y cuéntanos un poco también de que aquí estamos. Es que siempre que una autora o autor recomienda la novela de alguien más, nos hace mucha ilusión, pero siempre les animamos a que nos recomiende también la que más le apetezca. O sea, que no tiene por qué ser... Vamos. Bueno, Barro todavía se puede comprar con un 5% de descuento en la web de Literap y Literap mola un montón, trabajan muchísimo. Ahora voy a hablar de la novela, ¿vale? Lo juro. Vale. Pero como objeto el libro es precioso. Yo he visto la maquetación por dentro y te dan ganas de llorar de lo bonita que es. Es lo típico que dices, Dios mío, pero es un libro de esos bonitos que yo compro y lo he escrito yo. Y es mío. ¡Qué maravilla! Vale, Barro es la historia de una chica que se llama Alicia, pero no soy yo, ojalá fuera yo, que se lleva muy mal con su madre, como yo, pero no soy yo. Y que, bueno, igual que Bastian en la historia interminable, pues va a terminar a un mundo muy extraño, que es un mundo que existe para solucionar nuestros problemas. Este mundo se llama Tembicar y, bueno, es un universo completo y hay más novelas de este mundo en camino. Lo que hace Alicia es simplemente encontrarse a sí misma. También es la frase es cliché a tope. Se llama Barro porque la protagonista se siente un poco como un trozo de arcilla que todo el mundo intenta modelar. Y termina cuando es ella la que decide cómo va a ser su molde. Y este fue un ejercicio de planificación importante porque la novela viene de una novela corta. Barro ahora tiene 51.000 palabras, no es que sea una saga, ¿vale? Pero venía de una novela corta de 18.000. Yo sabía que pasaban más cosas en medio de los puntos clave que ya había escrito en la novela corta y tenía muchas ganas de hablar de muchos personajes que no me habían cabido y están todos ahí. Entonces, es fantasía oscura, muy poco convencional, ¿vale? No hay bichitos. No hay bichitos. Me ha gustado eso. No hay razas, no hay enanos, ni elfos, ni casi ninguna otra raza. Hay unas brujas y unos magos, pero su magia es el capitalismo, ¿vale? Bueno, entonces es en nuestra realidad también. Sí, pero es diferente porque la gente no sabe que está viviendo en un sistema capitalista, un poco como en nuestra realidad también. Bueno. y hay que leerla, hombre, porque luego viene la segunda parte, que es cuando me cargo el capitalismo, que es la verdaderamente chula. Y ahí es lo que... la clave. Para entender por qué hay que leerse Barro, que también tiene su trocito de romance, que a mí no me salía escribir romance y me ha quedado muy chulo. Es un romance un poco necrófilo, pero me mola un montón. Bueno, pues a la vista está. A la vista. Yo me leí la tema poco abordado en el canal. La necrofilia. Que no hemos hecho ningún capítulo sobre necrofilia, así que igual. Bueno. Perdón, Luis. No, nada, ya se lo yo. Ya está, ya la has roto. Me ha roto. Yo voy a decir que yo me leí la novelette, es espectacular, es otro rollo, es muy diferente. Alicia escribe muy diferente, escribe muy desde dentro, muy desde las entrañas, y eso está en sus novelas, y en Barro está mucho. Yo quiero ver cómo evoluciona la historia, o sea, hacia dónde la amplía, y eso es muy interesante. Y voy a decir para los lectores de Barro que la hermana de Alicia no es Alicia, son dos personajes diferentes, que sí, es el gran debate de Barro. ¿Vale? Son dos personajes diferentes y ya está. Barro tiene 2 debates. Bueno, no tiene 2 debates. Tiene un statement que es no he entendido nada. Espero que eso se haya solucionado al añadirle 30.000 palabras a la novela. El segundo es, pero la hermana y la protagonista son la misma. No. ¿Vale? La respuesta a eso es no. Lucía es Lucía, Alicia es Alicia y no son la misma persona desde su concepción hasta
la voz hasta el final. Que es como empieza el relato. O sea. Así que ya sabéis, ya os lo podéis leer y con los consejos además que nos han dado. Muy bien, bueno, pues Agujeros de Sol de Nieves Mories y Barro de Alicia Pérez Gil. Esas son las recomendaciones de esta semana. Y bueno, muchas gracias, Alicia, por pasarte por aquí, que además ha estado muy interesante todo lo que has contado. A mí me has hecho así unos cuantos, ¿sabes? Unos flashes así en la cabeza, que he dicho, anda, pues es verdad, no lo había pensado. Y que esperamos tenerte pronto por aquí. Cuando vosotros queráis, yo encantada, me lo he pasado bomba. Muchas gracias por invitarme y eso, que sea la primera de muchas. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Nosotros hemos terminado, pero a vosotros toca poneros a escribir y nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Un saludo. Besitos. Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube, y nuestra web www.30teclasporhora.com, que es donde está nuestro contenido. Además, puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales, aunque somos más activos en Twitter. Si tienes alguna propuesta, eres escritor y te interesa participar como invitado o simplemente quieres mandar un comentario, puedes escribirnos a 30teclasporhora@gmail.com, todo en letras y sin números. Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.